El capitán Jake Morrison estaba en el puente de la nave de exploración Nuevo Horizonte, observando las estrellas pasar a través del gran ventanal. Llevaba 15 años haciendo este trabajo, cartografiando nuevos sistemas y buscando planetas en los que los humanos pudieran vivir. Era un trabajo pacífico, del tipo que su bisabuelo habría llamado aburrido. Pero a Jake le gustaba así. Era el año 2524, y la humanidad no había librado una guerra real en 3000 años. Desde que las grandes guerras de unificación terminaron en 2024, ningún humano había luchado contra otro humano. Ya no había ejércitos, ni fábricas de armas, ni escuelas militares. Cuando la gente tenía problemas, los discutían en reuniones de consejo. Cuando las colonias no estaban de acuerdo sobre las rutas comerciales, enviaban diplomáticos. Cuando los jóvenes se sentían inquietos, se unían a tripulaciones de exploración como la de Jake. Jake tenía 35 años, era alto y delgado, con cabello castaño y ojos verdes y tranquilos. Venía de Nuevo Texas, una de las colonias exteriores donde su familia había sido granjera durante 6 generaciones. Pero Jake siempre había querido ver que había más allá de la siguiente estrella, así que se unió al servicio de exploración cuando cumplió 18 años. Capitán, llamó la teniente Amy Rodríguez desde su puesto cerca del panel de comunicaciones. Estoy captando algo extraño. Amy tenía 28 años, con el pelo negro recogido en una pulcra cola de caballo y ojos oscuros que no se perdían nada. Había crecido en la propia tierra, en la antigua ciudad de San Francisco, y era la mejor oficial de comunicaciones con la que Jake había trabajado. Si Amy decía que algo era extraño, valía la pena escuchar. Jake se acercó a su puesto. ¿Qué clase de extraño? Es una señal, señor, pero no se parece a nada en nuestras bases de datos. Escuche esto. Amy pulsó un botón y el puente se llenó de una serie de sonidos que claramente no eran ruido aleatorio. Tenían un patrón, como música, pero no exactamente música, como matemáticas, pero tampoco exactamente eso. ¿Cuánto tiempo lleva llegando?, preguntó Jake. Unos 10 minutos. Se está haciendo más fuerte, lo que significa que lo que sea que la esté enviando se está acercando. Jake sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda. En 15 años de exploración, nunca se había encontrado con nada que pudiera ser un mensaje de alguien que no fuera humano. Había habido teorías, por supuesto. Los científicos siempre habían dicho que en una galaxia con miles de millones de estrellas, tenía que haber otra vida inteligente en alguna parte, pero nadie había encontrado ninguna. Dr. Bennett, llamó Jake al oficial científico de la nave. ¿Puede venir a echar un vistazo a esto? El Dr. Carl Bennett rondaba los 50 años, un hombre delgado con pelo canoso y gafas gruesas que sabía más de idiomas que nadie que Jake hubiera conocido. Podía hablar 12 idiomas humanos con fluidez y leer textos antiguos que la mayoría de la gente ni siquiera podía identificar. Si alguien podía averiguar qué significaba la señal, sería Carl. Carl escuchó la señal durante varios minutos, su rostro se volvía más serio con cada momento que pasaba. Finalmente, miró a Jake con una expresión que era en parte emoción y en parte preocupación. Capitán, esto es definitivamente artificial. Alguien o algo hizo esta señal a propósito. Tiene estructuras matemáticas que sugieren inteligencia y hay patrones repetitivos que parecen ser algún tipo de lenguaje. ¿Puede traducirlo?, preguntó Jake. Puedo intentarlo, pero llevará tiempo. Esto es completamente diferente a cualquier lenguaje o sistema de comunicación humano. Es como si alguien hubiera tomado el concepto de lenguaje y lo hubiera construido con reglas completamente diferentes. Jake asintió. Haga lo que pueda. Amy, envía un mensaje al comando de la Tierra. Hazle saber lo que hemos encontrado. Ya estoy en ello, señor, respondió Amy. Pero tardará 6 horas en que el mensaje llegue a la Tierra y otras 6 para que cualquier respuesta nos llegue. Ese era el problema de la exploración espacial. Incluso con la mejor tecnología de comunicación de la humanidad, las distancias entre las estrellas eran tan vastas que las conversaciones con la base de origen tardaban la mayor parte de un día. Jake había aprendido a tomar decisiones por su cuenta e informar más tarde. Durante las siguientes 4 horas,
El Dr. Bennett trabajó en la señal alienígena mientras el resto de la tripulación intentaba actuar con normalidad, pero Jake podía ver la tensión en los rostros de todos. Todos sabían que podrían estar presenciando el momento más importante de la historia humana. Finalmente, Carl llamó a Jake a su puesto de trabajo. El hombre mayor parecía cansado, pero había una luz en sus ojos que Jake nunca había visto antes. Creo que lo tengo, capitán. Al menos tengo la estructura básica. Esto es definitivamente un mensaje, y está dirigido a nosotros. ¿Qué dice? El rostro de Carl se puso pálido. Me temo que no son buenas noticias. La mejor traducción que puedo lograr es algo como esto: especie primitiva del tercer planeta de la estrella que llaman Sol. Su expansión en nuestro territorio termina ahora. Sométense a la autoridad de la hegemonía o enfréntense a la destrucción total. Tienen el tiempo de una rotación de su planeta para cumplir con esta demanda. Jake se quedó mirando la traducción durante un largo momento. Nos están dando un ultimátum. Así es como lo interpreto, señor. Y capitán, hay algo más. Estoy detectando señales similares que se transmiten simultáneamente a al menos otros 16 sistemas humanos. Esto no es solo un mensaje para nosotros. Es un mensaje para toda la humanidad. Antes de que Jake pudiera responder, Amy gritó desde su puesto. Capitán, tiene que ver esto. Los sensores de largo alcance están captando objetos masivos en el borde del sistema. Son grandes, señor. Más grandes que nuestras naves coloniales más grandes. Jake miró las lecturas del sensor y sintió que la sangre se le helaba. Los objetos eran claramente artificiales, claramente naves de algún tipo, y eran enormes. Cada una era del tamaño de una pequeña ciudad. ¿Cuántas? Preguntó en voz baja. 17 naves, señor. Mantienen su posición justo fuera del cinturón de asteroides. Jake respiró hondo e intentó pensar con claridad. En sus 15 años de exploración, había sido entrenado para muchas emergencias. Fallos de equipo, impactos de asteroides, tormentas solares, incluso contacto con vida silvestre potencialmente hostil en nuevos planetas. Pero nadie lo había entrenado nunca para esto. Amy, consígueme un canal directo con el comando de la Tierra. Prioridad 1. Sí, señor. Mientras Amy trabajaba para establecer la conexión, Jake pensó en lo que esto significaba. La humanidad había estado sola en la galaxia desde que cualquiera podía recordar. Se habían expandido a casi 1000 mundos, siempre asumiendo que eran la única vida inteligente entre las estrellas. Ahora, de repente, no estaban solos. Y quienesquiera que fueran estos recién llegados, no parecían amistosos. El enlace de comunicación con la Tierra cobró vida con un crujido, y Jake se encontró hablando con la almirante Lisa Park, la jefa del Consejo de Defensa de la Tierra. Lisa era una mujer de unos 60 años con cabello gris acero y agudos ojos azules. Había sido soldado en su juventud, cuando la Tierra todavía tenía soldados, antes de que comenzara la Gran Paz. Capitán Morrison, la voz de la almirante Park era tranquila y firme. Hemos recibido mensajes similares de 17 sistemas diferentes. ¿Puede confirmar que tiene contacto visual con naves alienígenas? Sí, señora. 17 naves manteniendo posición en el borde de nuestro sistema. Son enormes. Hubo una pausa y Jake pudo oír voces hablando rápidamente en el fondo. Finalmente, la almirante Park volvió a hablar. Capitán, quiero que mantenga su posición actual y continúe monitoreando la situación. Bajo ninguna circunstancia haga ningún movimiento agresivo hacia esas naves. Vamos a manejar esto desde la Tierra. ¿Entendido, almirante? Pero, señora, ¿qué vamos a hacer exactamente? No hemos librado una guerra en 3000 años. Ni siquiera tenemos un ejército. Jake escuchó algo que nunca había esperado oír de la almirante Park. Se estaba riendo. Capitán Morrison, ¿de verdad cree que la humanidad pasó 3000 años sentada olvidando cómo defenderse? ¿Cree que nos expandimos a 1000 mundos sin hacer planes para situaciones exactamente como esta? No estoy seguro de entender, señora. Pronto lo hará. Por ahora, solo siga observando esas naves y mantenga la calma de su tripulación. Y capitán. Sí, señora. No se preocupe.
La humanidad se ha estado preparando para este día durante mucho tiempo. El señor de la guerra Zetal estaba en el centro de mando de su nave insignia, mirando con satisfacción los informes de sus naves exploradoras. Los humanos eran exactamente lo que sus oficiales de inteligencia habían predicho: débiles, pacíficos y completamente desprevenidos para la guerra. Zetal era alto, incluso para los estándares de su pueblo, con piel azul oscuro y 4 brazos que se movían con una precisión mortal. Había conquistado 43 especies diferentes para la hegemonía kriyana durante los últimos 2 siglos. Algunas habían luchado valientemente, otras se habían rendido rápidamente, pero todas habían seguido el mismo patrón básico. Tenían fuerzas militares, armas y posiciones defensivas. Los humanos parecían no tener nada de esto. Informe, ordenó a su jefe de inteligencia. La respuesta humana ha sido transmitida por todas sus redes, señor de la guerra. Parecen estar divertidos con nuestro ultimátum. Los 4 ojos de Zetal se entrecerraron. ¿Divertidos? Sí, señor. Sus líderes se están riendo. La almirante Park de su Consejo de Defensa envió un mensaje público diciendo, y cito, 3000 años de paz y creen que olvidamos cómo luchar. ¡Qué adorable! Desafío basado en la ignorancia, decidió Zetal. Aprenderán rápido. Comiencen los ataques en sus sistemas exteriores. Golpeen primero sus colonias más débiles. Cuando vean a su gente morir, se someterán. Pero mientras Zetal daba sus órdenes, algo estaba sucediendo en todo el espacio humano que sus exploradores habían pasado por alto por completo. La doctora Susan Blake estaba en lo que todos creían que era su estación de investigación agrícola en el sistema Vega. Durante 20 años, había estado estudiando nuevas formas de cultivar alimentos en mundos coloniales, desarrollando mejores cosechas y métodos de cultivo más eficientes. Su estación era conocida en todo el sector por su investigación pacífica y sus hermosos jardines. Pero cuando Susan recibió el mensaje codificado del Comando de la Tierra, todo cambió. Computadora, activar el protocolo del legado 77 Alpha, dijo con calma. Protocolo del legado 77 Alpha activado. Bienvenida de nuevo, Coronel Blake. Las paredes de la estación de investigación de Susan comenzaron a moverse. Lo que parecían ser almacenes para equipos agrícolas se abrieron para revelar bahías de fabricación llenas de elegantes casas estelares. Lo que parecían invernaderos se transformaron en tubos de lanzamiento. Lo que todos habían pensado que era una planta de tratamiento de agua resultó ser un reactor de fusión capaz de alimentar una pequeña flota. Susan sonrió mientras observaba a sus asistentes de investigación revelar su verdadera naturaleza. Cada uno de ellos era un piloto e ingeniero entrenado que había estado viviendo de incógnito durante años, esperando este momento. El anciano botánico, el Dr. Gary Meads, se quitó el pelo gris falso para revelarse como el comandante Meads, un hombre de unos 30 años con los ojos agudos de un piloto de caza. La joven interna Jenny Adams abrió un casillero de armas oculto y comenzó a distribuir equipo militar al equipo. Hora de ponerse a trabajar, gente, dijo Susan. Tenemos una guerra que luchar. Transformaciones similares estaban ocurriendo en todo el espacio humano. El centro de intercambio cultural cerca de Alpha Centauri abandonó su pacífica fachada para convertirse en el comando central de la flota. Las operaciones mineras en el cinturón de asteroides alrededor de Próxima revelaron plataformas de armas ocultas. La comunidad de jubilados en Nueva Florida resultó estar compuesta en su totalidad por antiguos especialistas militares que no eran ni de lejos tan viejos como parecían. El coronel Ryan Hughes había estado esperando este día durante 30 años. Estaba en el centro de mando subterráneo debajo de lo que todos pensaban que era un pequeño pueblo agrícola en el mundo colonial de refugio. El pueblo de arriba tenía 50.000 personas viviendo vidas tranquilas y pacíficas. La instalación de abajo tenía a 5.000 de los especialistas militares más peligrosos de la humanidad, preparándose para una guerra que siempre habían sabido que llegaría algún día. Todas las estaciones, informen de su estado, ordenó Ryan. Las respuestas llegaron de todo el espacio humano. Centros de fabricación que habían sido disfrazados de instalaciones civiles se estaban activando. Se estaban abriendo depósitos de armas ocultos.
Naves que habían sido construidas en secreto estaban encendiendo sus motores. Señor, informó la mayor Lisa Stone, todos los sitios del protocolo del legado están respondiendo. Tenemos activación total en 847 sistemas. Ryan asintió. El protocolo del legado era el mayor secreto de la humanidad. Cuando las grandes guerras de unificación terminaron hace 3000 años, el Tratado de Paz había incluido una cláusula oculta que solo unas pocas personas conocían. La humanidad desarmaría sus fuerzas militares obvias y se presentaría como una especie pacífica. Pero también construirían una infraestructura militar secreta en cada colonia, cada estación de investigación y cada instalación civil que crearan. Durante 3000 años, la humanidad se había estado preparando para exactamente esta situación. La comandante Elena Vázquez había pasado los últimos 15 años fingiendo ser una minera de asteroides en el cinturón alrededor de la estrella Ross 128. Vivía en un pequeño hábitat con otros 200 mineros que pasaban sus días extrayendo metales raros de rocas flotantes. Pero la nave minera de Elena no era realmente una nave minera. Y su tripulación no eran realmente mineros. Muy bien, gente, anunció Elena por el sistema de comunicación de la nave. Hora de mostrar a estos alienígenas lo que los mineros humanos pueden hacer de verdad. La nave de Elena, el Prospector, había sido construida para parecer una simple nave industrial. Pero oculta bajo su rudo exterior se encontraba una de las naves de guerra más avanzadas que la humanidad había diseñado. Sus láseres de minería eran en realidad armas de precisión capaces de cortar cualquier blindaje conocido. Su bodega de carga no estaba llena de minerales extraídos, sino de un escuadrón de cazas que podían lanzarse en segundos. Y lo más importante, la tripulación de Elena eran todos veteranos de los programas de entrenamiento militar secretos de la humanidad. Cada niño humano, a partir de los 5 años, participaba en lo que parecían ser juegos y deportes. Lo que en realidad estaban haciendo era aprender tácticas, estrategia y habilidades de combate a través de simulaciones cuidadosamente diseñadas. Para cuando llegaban a la edad adulta, cada humano era esencialmente un soldado entrenado, incluso si nunca se daban cuenta. Prospector a todas las naves mineras, transmitió Elena a las otras naves civiles en el cinturón de asteroides. Hora de ganarnos el sueldo. En todo el cinturón, las naves mineras que habían estado trabajando pacíficamente durante décadas se transformaron de repente. Armas ocultas emergieron de compartimentos secretos. Tripulaciones civiles revelaron un entrenamiento militar que ningún servicio de inteligencia alienígena había detectado. En cuestión de minutos, Elena no comandaba una flota de mineros indefensos, sino un grupo de batalla que podía desafiar a cualquier fuerza en la galaxia. El general Peter Knox se encontraba en una instalación que oficialmente no existía, en las profundidades de las montañas de América del Norte en la Tierra. La instalación se llamaba la Bóveda del Legado, y contenía armas y tecnologías que la humanidad había desarrollado durante su violento pasado, pero que había elegido no usar nunca, hasta ahora. General, informó la doctora Nancy Wright, la científica jefe de la instalación, todos los sistemas se están activando. Los generadores de disrupción cuántica están listos, las armas de desensamblaje molecular están armadas y el proyecto Prometeo está en espera. Peter asintió sombríamente. Prometeo era el arma definitiva de la humanidad. Originalmente diseñado como un sistema de terraformación que podía remodelar planetas enteros en cuestión de horas. Pero como toda la tecnología humana, había sido diseñado con un doble propósito. Podía crear nuevos mundos para la colonización humana, o podía convertir mundos enemigos en páramos inhabitables. ¿Y los voluntarios?, preguntó Peter. Los centros de reclutamiento en todo el espacio humano están reportando cifras que nunca esperamos, señor. Parece que 3000 años de paz no hicieron a los humanos menos dispuestos a luchar. Si acaso, los hizo más ansiosos por proteger lo que han construido. Este fue quizás el descubrimiento más sorprendente de todos. Cuando se transmitió el ultimátum alienígena, los gobiernos humanos esperaban que sus ciudadanos estuvieran aterrorizados. En cambio, descubrieron que los humanos de toda la galaxia estaban emocionados. No emocionados por la guerra en sí,
sino emocionados por tener finalmente la oportunidad de usar habilidades que habían estado desarrollando toda su vida sin darse cuenta. Los jóvenes se ofrecían como voluntarios más rápido de lo que el ejército podía procesarlos. Los padres enviaban a sus hijos a un lugar seguro y luego se presentaban para el servicio. Los ancianos que habían vivido toda su vida en paz revelaban conocimientos militares que nadie sabía que poseían. El capitán Steve Rollers había sido piloto de transbordador en el Pacífico Mundo de Nueva Montana, transportando pasajeros entre la superficie del planeta y las estaciones orbitales. Tenía 30 años, estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Nunca había disparado un arma con ira, ni siquiera había levantado la voz en una discusión. Pero cuando se hizo el llamado a los pilotos, Steve se presentó en el sitio local del protocolo del legado y descubrió algo sobre sí mismo que nunca había sabido. Todos esos años pilotando transbordadores, todas esas horas en simuladores de vuelo que pensaba que eran solo entretenimiento, todos esos juegos de carreras que había jugado desde la infancia habían sido en realidad un entrenamiento militar avanzado. Bienvenido al Escuadrón 77, Capitán Rollers, dijo el oficial que lo recibió en la base militar oculta. Sus resultados de las pruebas indican que está calificado para pilotar cualquier cosa en nuestro inventario. ¿Qué preferiría? Steve miró el hangar lleno de naves que oficialmente no existían. Casas que podían moverse más rápido que cualquier cosa que los alienígenas hubieran visto. Bombarderos que podían destruir flotas enteras de un solo disparo. Naves de exploración que eran invisibles para todo tipo de sensor conocido. Deme algo rápido, dijo Steve con una sonrisa que nunca antes había mostrado. Quiero ser el primero en mostrar a estos alienígenas lo que un piloto humano puede hacer. Mientras tanto, el señor de la guerra Zetal recibía informes que no tenían sentido. Sus exploradores avanzados enviados a atacar lo que parecían ser colonias humanas indefensas no respondían. Los pocos que lograban enviar mensajes hablaban de cosas imposibles. Instalaciones civiles que resultaban ser bases militares. Granjeros pacíficos que luchaban como soldados profesionales. El señor de la guerra Zetal se paró ante la masiva pantalla de visualización en su nave de mando, observando la flota más grande que jamás había reunido moverse hacia el sistema natal humano. 50.000 naves de todos los tamaños y tipos, desde pequeños cazas hasta masivos acorazados que podían destruir planetas enteros. Esta era la segunda oleada, y era 10 veces más grande que la fuerza que había fallado en los sistemas exteriores. Los humanos lo habían sorprendido una vez, pero Zetal estaba seguro de que ninguna especie podría resistir tanta potencia de fuego. El sistema Sol contenía solo un planeta habitado. Un informe de inteligencia mostraba que estaba defendido por una flota ridículamente pequeña de solo 200 naves humanas. Señor de la guerra, informó su oficial táctico, nos acercamos al borde de su sistema solar. La flota humana se mueve para interceptarnos. Zetal miró la pantalla táctica y casi se rió. 200 naves contra 50.000. Incluso si los humanos tuvieran armas ocultas, los números hacían que la victoria fuera imposible para ellos. Abran un canal de comunicación con el comandante de su flota, ordenó Zetal. Les daré una última oportunidad de rendirse antes de que destruyamos su mundo natal. La pantalla parpadeó y Zetal se encontró mirando a una mujer humana con uniforme militar. Parecía tener unos 60 años, con cabello canoso y tranquilos ojos azules que no mostraban miedo a pesar de las abrumadoras probabilidades que enfrentaba. Soy la almirante Lisa Park, al mando de la flota de defensa de Sol, dijo la humana. Usted debe ser el alienígena que cree que puede conquistar a la humanidad. Soy el señor de la guerra Zetal de la hegemonía krillana, respondió. Se enfrentan a 50.000 naves con solo 200. Ríndanse ahora y a su gente se le permitirá vivir como sirvientes de la hegemonía. La almirante Park sonrió, y algo en esa sonrisa incomodó a Zetal. Señor de la guerra Zetal, dijo con calma, ha cometido 2 errores muy graves. Primero, asume que lo que puede ver es todo lo que tenemos. Segundo, se metió en el barrio equivocado. Antes de que Zetal pudiera preguntar a qué se refería, la flota humana comenzó a moverse de maneras que desafiaban todo lo que sabía sobre el combate espacial. El capitán Steve Rollers pilotaba su caza en la primera línea de la formación humana cuando comenzó la batalla.
Había estado nervioso durante la aproximación, enfrentando probabilidades que deberían haber sido desesperadas. Pero cuando la almirante Park dio la señal de ataque, todo su nerviosismo desapareció. El caza de Esteve se llamaba Fantasma, y ahora entendía por qué. Tan pronto como comenzó el combate, su nave activó sistemas que la hacían entrar y salir del espacio normal. Las armas alienígenas pasaban a través de él sin causar ningún daño. Mientras tanto, sus propias armas podían golpear las naves enemigas incluso mientras él permanecía intocable. «Esto es increíble», dijo Esteve por el canal de comunicación. «Puedo ver sus disparos venir, pero no pueden alcanzarme en absoluto». La teniente Kate Miller pilotaba un tipo diferente de nave llamada caza de enjambre. Cuando comenzó la batalla, su única nave se dividió de repente en 50 unidades más pequeñas. Cada una controlada por una inteligencia artificial avanzada, pero respondiendo a sus pensamientos y órdenes. Kate a todas las unidades, transmitió. Mostrémosles cómo es un verdadero escuadrón de cazas. Sus 50 minicazas se movieron a través de la flota alienígena como un banco de peces, demasiado pequeños y rápidos para que las grandes naves alienígenas los pudieran apuntar eficazmente. Pero cada uno llevaba armas que podían inutilizar naves 100 veces su tamaño. Pero el momento más impactante para los alienígenas llegó cuando la propia Tierra se unió a la lucha. El mayor Frank Castle estaba sentado en lo que parecía ser un edificio de oficinas normal en la ciudad de Nueva Ginebra. Había estado trabajando allí durante 15 años como administrador de planificación urbana, ayudando a diseñar parques y sistemas de transporte. Pero cuando la flota alienígena se acercó a la Tierra, Frank caminó hacia su escritorio y presionó un botón que había estado esperando este momento durante 3000 años. Red de defensa del legado activada, anunció la computadora. Bienvenido de nuevo, Mayor Castle. La ciudad de Nueva Ginebra comenzó a transformarse. Edificios que habían parecido oficinas y apartamentos ordinarios se abrieron para revelar masivas plataformas de armas. El hermoso parque en el centro de la ciudad se partió para exponer un cañón de defensa orbital que era más grande que la mayoría de las naves espaciales. El Pacífico Lago en el borde de la ciudad se drenó para mostrar una instalación de lanzamiento de misiles interceptores. Transformaciones similares estaban ocurriendo en toda la superficie de la Tierra. Cada ciudad importante, cada pequeño pueblo, cada estructura que los humanos habían construido en su mundo natal había sido diseñada con un doble propósito. Eran hogares, oficinas y escuelas en tiempos de paz. Durante la guerra, se convertían en el sistema de defensa planetaria más poderoso jamás creado. Frank coordinaba la respuesta terrestre desde su centro de mando, que había estado disfrazado de ayuntamiento durante décadas. A su alrededor, hombres y mujeres que habían vivido vidas civiles tranquilas revelaron su verdadero entrenamiento al tomar el control de sistemas de armas que podían alcanzar todo el sistema solar. Todas las estaciones reportan estar listas, anunció Janet Cooper, quien había sido la bibliotecaria del pueblo hasta hace 5 minutos. Ahora operaba un sistema de puntería que podía rastrear 1000 naves enemigas simultáneamente. Fuego a discreción, ordenó Frank. Desde la superficie de la Tierra, rayos de energía se extendieron por el espacio para golpear naves alienígenas que todavía estaban a millones de millas de distancia. Los alienígenas nunca habían visto armas con tal alcance y precisión. Naves que se habían creído a una distancia segura del mundo natal humano de repente se encontraron bajo el ataque del planeta que habían venido a conquistar. Pero la mayor conmoción para el señor de la guerra Zetal llegó cuando se dio cuenta de que su información sobre el número de humanos había sido completamente errónea. Señor, informó su oficial táctico con una voz llena de pánico. Estoy detectando firmas de energía masivas en todo el sistema. No hay 200 naves humanas. Hay miles de ellas. ¿De qué estás hablando?, exigió Zetal. Nuestros exploradores confirmaron solo 200 naves. Estaban ocultas, señor. Tecnología de sigilo más allá de cualquier cosa que hayamos encontrado. Se están desocultando a nuestro alrededor. En la pantalla táctica, Zetal observó con horror cómo las naves humanas aparecían de la nada. Habían sido invisibles, esperando en una posición perfecta para rodear a la flota alienígena.
Lo que parecía un simple ataque a un sistema ligeramente defendido se había convertido en una trampa cuidadosamente planeada. La voz del almirante Park volvió a sonar por el canal de comunicación. ¿De verdad pensaron que dejaríamos nuestro mundo natal defendido por solo 200 naves? ¿Pensaron que pasamos 3000 años sin aprender a ocultar nuestra verdadera fuerza? El comandante Tony Stark estaba a cargo de una de las flotas ocultas que acababa de revelarse. Sus naves habían estado esperando en el cinturón de asteroides, invisibles para los sensores alienígenas, listas para atacar cuando el enemigo comprometiera toda su fuerza en el ataque. Todas las naves, fuego a discreción, ordenó Tony. Terminemos esto rápidamente. La flota de Tony estaba equipada con armas que los alienígenas nunca habían visto antes. Torpedos cuánticos que podían atravesar escudos y blindajes. Cañones de gravedad que podían aplastar naves aumentando su peso 1000 veces. Rayos de energía que podían alterar la estructura molecular de las naves enemigas. La batalla que siguió duró exactamente 10 minutos y 12 segundos. Sería recordada en la historia humana como la Guerra de los 10 minutos. Aunque desde la perspectiva alienígena, se sintió como una eternidad de derrotas imposibles. Las naves humanas se movían por el espacio de maneras que violaban todo lo que los alienígenas sabían sobre la física. Aparecían y desaparecían a voluntad. Atravesaban la materia sólida cuando les convenía. Se dividían en múltiples unidades y luego se reunían sin problemas. Lo más inquietante de todo es que los humanos lucharon con un nivel de coordinación que sugería que se habían estado preparando para esta batalla exacta durante años. Cada movimiento estaba planeado. Cada ataque estaba sincronizado con precisión. Cada maniobra defensiva se ejecutaba perfectamente. El teniente Ben Parker pilotaba una nave llamada corredor de fase que podía existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Usó esta habilidad para atacar naves alienígenas desde direcciones que no deberían haber existido, apareciendo dentro de sus escudos para disparar a quemarropa antes de desaparecer de nuevo. Esto es demasiado fácil, informó Ben por el canal táctico. Es como si no tuvieran idea de cómo luchar contra nuestra tecnología. La capitana Diana Prince comandaba un escuadrón de naves que podían manipular la propia gravedad. Usó este poder para agarrar naves alienígenas y lanzarlas unas contra otras o para crear pozos de gravedad que aplastaban formaciones enteras de cazas enemigos. Diana a Almirante Park, informó. Hemos despejado el flanco izquierdo. Las naves enemigas intentan retirarse, pero no pueden escapar de nuestras redes de gravedad. La flota alienígena, que parecía tan poderosa solo unos minutos antes, estaba siendo sistemáticamente destruida. Naves que habían conquistado docenas de mundos estaban siendo destrozadas por armas humanas que no podían entender ni defender. El señor de la guerra Zetal observó a su flota morir a su alrededor y sintió algo que nunca había experimentado en 2 siglos de conquista: una impotencia total. Su nave insignia era una de las pocas naves que aún luchaban, pero incluso ella estaba recibiendo daños de ataques humanos que parecían venir de todas partes a la vez. Todas las naves, retirada, ordenó desesperadamente. Repliéguense al sistema exterior. Pero la retirada no era una opción. Los humanos habían rodeado por completo a la flota alienígena, y sus armas tenían un alcance mayor que cualquier cosa que la hegemonía poseyera. Señor, informó su oficial táctico, estamos atrapados. Los humanos nos tienen completamente rodeados y no podemos romper sus líneas. Una nueva voz llegó por el canal de comunicación. Era la almirante Park de nuevo, pero esta vez hablaba directamente a la nave de Zetal. Señor de la guerra Zetal, su flota está derrotada. Tiene 2 opciones. Rendirse ahora y ser tratado según los estándares humanos para prisioneros de guerra, o continuar luchando y ser destruido. Tiene 30 segundos para decidir. La noticia del desastre en el sistema Sol se extendió por el espacio krillano como la pólvora. Por primera vez en 10.000 años, una flota de la hegemonía no solo había sido derrotada, sino completamente destruida. 50.000 naves reducidas a escombros en 10 minutos. El señor de la guerra Zetal, uno de sus más grandes líderes militares, capturado junto con miles de sus oficiales. En la ciudad capital de la hegemonía, en el mundo de Krill Prime, el consejo gobernante se reunió en sesión de emergencia.
12 líderes de especies se sentaron alrededor de una mesa masiva, cada uno representando a miles de millones de súbditos en cientos de mundos. Habían construido su imperio a través de la superioridad numérica, la tecnología avanzada y la eficiencia despiadada. Ningún enemigo los había desafiado seriamente jamás, hasta ahora. El canciller supremo Vexar, líder de la especie krillana original, golpeó la mesa con sus 4 puños. Su piel azul se había vuelto casi púrpura de rabia y miedo. ¿Cómo es esto posible?, exigió. Nuestros informes de inteligencia mostraban a los humanos como una especie débil y pacífica sin capacidades militares. ¿Cómo destruyeron la segunda oleada? El general Moruk, comandante militar de la hegemonía, se movió incómodamente en su silla. Era miembro de la especie cepriana, alto y delgado con piel gris y grandes ojos negros. Su pueblo se había unido a la hegemonía hace 3000 años después de su propia derrota. Los informes de los supervivientes no tienen sentido, canciller. Describen tecnología humana que viola las leyes físicas conocidas. Naves que pueden atravesar la materia, armas que manipulan la gravedad, sistemas de defensa planetaria ocultos dentro de ciudades civiles. ¿Supervivientes?, preguntó la consejera Yelbet, que representaba a la especie insectoide. ¿Cuántos sobrevivieron de 50.000 naves? Menos de 1000, admitió el general Moruk en voz baja. La Cámara del Consejo quedó en silencio. En toda la historia de la hegemonía, nunca habían perdido una flota de forma tan completa. Pero mientras los líderes alienígenas luchaban por entender lo que había sucedido, la humanidad ya estaba planeando su próximo movimiento. La doctora Angela Turner estaba sentada en una sala que oficialmente no existía, en las profundidades de las montañas de la Tierra. Era la directora de la División de Inteligencia de la Humanidad, una organización que la mayoría de los humanos no sabía que existía. Angela tenía 55 años, con cabello castaño corto y agudos ojos verdes que no se perdían nada. Durante 30 años, había dirigido la red de espionaje más exitosa de la historia galáctica. Informe, dijo a la docena de oficiales sentados alrededor de la mesa de conferencias. El agente Lucas Wright se levantó primero. Era un hombre de unos 40 años que parecía completamente ordinario en todos los sentidos. Eso era exactamente lo que lo hacía perfecto para su trabajo. Durante los últimos 20 años, Lucas había estado viviendo en la capital krillana, haciéndose pasar por un simple representante comercial de una colonia humana menor. Señora, la operación Espejo está lista para activarse. Tenemos agentes en posición en todo el espacio de la hegemonía. Oficinas gubernamentales, bases militares, instalaciones de investigación, incluso en el personal del canciller supremo. La doctora Turner asintió. ¿Cuánto tiempo llevan nuestros agentes en posición? Los primeros agentes fueron insertados hace más de un siglo, señora. Nos hemos estado preparando para este escenario desde los primeros días de la exploración espacial humana. Este era el mayor secreto de la humanidad, uno que ni siquiera la mayoría de los gobiernos humanos entendían completamente. Cada vez que los humanos habían hecho contacto con especies alienígenas en los últimos siglos, habían comenzado inmediatamente a recopilar información, no por hostilidad, sino por precaución. La humanidad había aprendido durante su propia historia violenta que la información era el arma más poderosa de todas. Activen todas las redes, ordenó la doctora Turner. Quiero inteligencia completa sobre las capacidades militares de la hegemonía, su estructura política y sus sistemas económicos. Y averigüen cuáles de sus especies súbditas podrían estar dispuestas a cambiar de bando. La agente Sarakim estaba en posición en el mundo de la hegemonía de Telar Prime, donde había estado trabajando como investigadora cultural durante 15 años. La población local creía que estaba estudiando su arte y literatura. En realidad, estaba documentando sus instalaciones militares y comunicaciones gubernamentales. Cuando recibió la señal de activación de la Tierra, Sara sonrió. Finalmente, después de años de trabajo paciente, era hora de mostrar a la galaxia lo que los agentes de inteligencia humanos podían hacer realmente. Computadora, transmitir el paquete de datos Alpha 7 al comando de la Tierra, dijo en voz baja.
La información que Sara había recopilado a lo largo de los años reveló algo que el liderazgo de la hegemonía no quería que sus enemigos supieran. Su imperio no era tan fuerte como parecía. Muchas de sus especies súbditas estaban descontentas con el gobierno de la hegemonía y se rebelarían si vieran una oportunidad. Mientras tanto, la capitana Nicole Hayes se preparaba para liderar el primer ataque ofensivo de la humanidad en las profundidades del territorio enemigo. Nicole tenía 38 años, con cabello rojo y feroces ojos azules. Había pasado los últimos 10 años al mando de lo que parecía ser una pacífica nave de exploración llamada Voyager. Pero la Voyager era en realidad una de las naves de guerra sigilosas más avanzadas de la humanidad, capaz de viajar sin ser detectada a través de cualquier red de sensores conocida. Nicole estaba en su puente mirando la pantalla táctica que mostraba su destino, el principal astillero militar de la hegemonía, ubicado en el sistema Kepler 88, una instalación masiva que había estado produciendo naves de guerra durante más de 1000 años. Todas las estaciones informen estar listas, anunció su oficial táctico, el teniente Robert Chun. Sistemas de sigilo al máximo, informó la ingeniera jefe Mary Collins. Rumbo trazado y listo, dijo el navegante Paul Martínez. Nicole respiró hondo. Esta sería la primera vez en 3000 años que los humanos lanzaban un ataque no provocado contra otra especie. Pero después del ultimátum y el intento de invasión alienígena, ya no era no provocado. Llévenos, ordenó Nicole. La Voyager y su flota de escolta de 20 naves se movieron a través del hiperespacio hacia su objetivo. Su tecnología de sigilo era tan avanzada que podían pasar a unos pocos miles de millas de las naves de patrulla alienígenas sin ser detectados. Cuando llegaron al astillero, Nicole quedó asombrada por su tamaño. La instalación estaba construida alrededor de una pequeña luna y se extendía por cientos de millas en todas direcciones. Miles de trabajadores alienígenas construían naves de guerra utilizando sistemas automatizados que se habían perfeccionado durante siglos. Análisis de objetivo completo, informó el teniente Chun. La instalación está defendida por una flota de 500 naves y tiene sistemas de defensa planetaria que podrían destruir cualquier fuerza de ataque convencional. Menos mal que no somos convencionales, respondió Nicole. Inicien la operación Golpe de Trueno. Lo que sucedió a continuación sería recordado como una de las operaciones militares más audaces de la historia humana. Las naves de Nicole utilizaron sus sistemas de sigilo para acercarse al astillero sin ser detectadas. Luego, en lugar de destruir la instalación, hicieron algo completamente inesperado. El comandante Alex Turner, el segundo al mando de Nicole, lideró un equipo de abordaje en el propio astillero. Alex era un especialista en lo que los militares llamaban conversión estratégica, el arte de convertir enemigos en aliados. Atención a todos los trabajadores, anunció Alex por el sistema de comunicación de la instalación, hablando en un crillano perfecto. Soy el comandante Turner de la flota humana. Sus amos de la hegemonía les dijeron que somos primitivos y débiles. Como pueden ver, les mintieron. Los miles de trabajadores alienígenas en toda la instalación dejaron de hacer lo que estaban haciendo y escucharon. Les ofrecemos una elección, continuó Alex. Pueden seguir trabajando como esclavos para la hegemonía, construyendo naves que se utilizarán para oprimir a otras especies, o pueden unirse a nosotros para construir una galaxia donde todas las especies inteligentes sean tratadas como iguales. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a los humanos. En cuestión de horas, más del 80% de los trabajadores de la instalación habían aceptado la oferta humana. Especies que habían sido esclavizadas por la hegemonía durante miles de años vieron su primera oportunidad real de libertad. A los pocos que permanecieron leales a la hegemonía se les permitió irse a salvo en naves de evacuación. Los humanos tomaron el control del astillero sin disparar un solo tiro. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los trabajadores liberados comenzaron a compartir información sobre la tecnología y los planes militares de la hegemonía. El doctor Kevin Witte, el oficial científico de la flota, estaba asombrado por lo que aprendieron. Capitana, estas personas han sido obligadas a construir naves para la hegemonía durante generaciones. Conocen las debilidades de cada diseño, cada sistema defensivo, cada plan estratégico. En una semana,
La pequeña flota de Nicole se había convertido en una coalición de docenas de especies. Los trabajadores liberados trajeron sus propias naves, su propio conocimiento, y lo más importante, su propio deseo de venganza contra la hegemonía. La general Patricia Sanders coordinaba la campaña de liberación desde el Comando de la Tierra. Patricia era una mujer de unos 50 años con cabello canoso y ojos de acero azul. Había estado estudiando tácticas militares alienígenas durante décadas, esperando el día en que la humanidad pudiera necesitar luchar en una guerra galáctica. Informe de situación, solicitó a su personal. Señora, la operación Golpe de Trueno superó todas las expectativas. Ahora tenemos el control del principal astillero de la hegemonía y hemos ganado más de 50.000 aliados alienígenas. La capitana Aye solicita permiso para pasar a la fase 2. ¿En qué consiste la fase 2? Preguntó Patricia. Liberación de todo el sector Kepler. Señora. Nuestros nuevos aliados han proporcionado información sobre 12 sistemas de la hegemonía que están listos para rebelarse. Si podemos proporcionar apoyo militar, podríamos liberar a millones de seres esclavizados en cuestión de semanas. Patricia estudió las pantallas tácticas que mostraban las fuerzas humanas dispersas por el territorio enemigo. Hace 6 meses, la humanidad había sido una especie pacífica que exploraba la galaxia. Ahora, lideraban una rebelión contra el imperio más grande de la historia galáctica. Aprobado, decidió Patricia. Pero asegúrense de que nuestras fuerzas entiendan las reglas de enfrentamiento. Somos liberadores, no conquistadores. Cualquier especie que quiera ser libre recibe nuestra ayuda. 6 meses después del inicio de la guerra, la presidenta Helen Carter se encontraba en la cubierta de observación de la nave diplomática Armonía, observando cómo el mundo azul y verde de Kepler 442b se hacía más grande a través del ventanal. Este planeta había sido elegido como terreno neutral para las negociaciones de paz más importantes de la historia galáctica. Helen tenía 62 años, con cabello plateado y tranquilos ojos marrones que habían guiado a la humanidad a través de su mayor crisis. Había sido presidenta durante 8 años, elegida en una época en la que los mayores problemas eran las disputas comerciales entre colonias y los debates sobre las regulaciones de terraformación. Ahora lideraba a la humanidad hacia el final de una guerra galáctica. Detrás de ella estaban la almirante Lisa Park, el Dr. Carl Bennett y la general Patricia Sanders. Estas 4 personas representarían a la humanidad en negociaciones que determinarían el futuro de la galaxia. Informe de situación, solicitó Helen. Señora, respondió la general Sanders. Nuestras fuerzas controlan ahora más de 200 antiguos sistemas de la hegemonía. La rebelión se ha extendido a 37 especies diferentes. La resistencia enemiga se ha derrumbado en la mayoría de los sectores. ¿Y las bajas? Notablemente bajas, señora. El total de muertes militares humanas es inferior a 5.000. Las bajas de las especies aliadas rondan las 50.000. Para una guerra que involucra a miles de millones de personas en cientos de mundos, estas cifras son casi imposibles de creer. Helen asintió. Este fue quizás el aspecto más sorprendente de todo el conflicto. La humanidad había librado la campaña militar más exitosa de la historia galáctica, causando menos muertes que algunas batallas individuales de sus propias guerras antiguas. ¿Y el liderazgo de la hegemonía? La almirante Park respondió a esta pregunta. El canciller supremo Bexar ha aceptado asistir a las negociaciones junto con representantes de las 12 especies fundadoras. Están desesperados, señora. Su imperio se está derrumbando más rápido de lo que pueden controlar. En la superficie del planeta, la sala de reuniones había sido preparada para la conferencia histórica. Era un edificio simple, construido específicamente para estas negociaciones, sin armas, sin defensas y sin tecnología oculta. Ambas partes habían acordado que este sería un lugar de completa honestidad. El canciller supremo Bexar llegó primero, acompañado por los otros 11 líderes de especies que habían gobernado la hegemonía durante miles de años. No se parecían en nada a los conquistadores confiados que habían enviado ultimátums a la humanidad 6 meses antes. Sus rostros mostraban agotamiento, miedo y confusión. Bexar estaba particularmente cambiado. Su piel azul se había vuelto pálida, y sus antebrazos se movían con energía nerviosa.
Había gobernado el imperio más grande de la historia galáctica, pero ahora lo veía desmoronarse a su alrededor. Cuando la delegación humana entró en la sala de reuniones, la atmósfera se volvió tensa. Estos eran los seres que habían destruido todo lo que la hegemonía había construido durante 10 milenios. La presidenta Carter tomó asiento frente a los líderes alienígenas y habló primero. Canciller Supremo Vexar, hace 6 meses, le dio a la humanidad un ultimátum. Nos dijo que nos sometiéramos a su imperio o nos enfrentaríamos a la extinción. Hoy tengo una oferta para usted. Los 4 ojos de Vexar se enfocaron en la presidenta humana. ¿Qué tipo de oferta? Disolución completa de la hegemonía. Libertad para todas las especies esclavizadas, reparaciones por los mundos que han conquistado y el establecimiento de un nuevo gobierno galáctico basado en la igualdad y la cooperación en lugar de la dominación. Los líderes alienígenas comenzaron a hablar entre ellos con voces excitadas y preocupadas. El general Moruk, el comandante militar de la hegemonía, habló por el grupo. Presidenta Carter, nos pide que renunciemos a todo lo que hemos construido. Nuestro imperio ha existido durante 10.000 años. Gobernamos sobre 500 especies en 2.000 mundos. No puede esperar que simplemente abandonemos todo eso. La doctora Rachel Kim, la principal negociadora de la humanidad, sonrió cortésmente. General Moruk, parece estar bajo la impresión de que todavía tiene una opción en este asunto. Rachel tenía 45 años, con cabello negro y una inteligencia aguda que la había convertido en la mejor diplomática del espacio humano. Había pasado meses preparándose para este momento. ¿Qué quiere decir?, exigió Vexar. Permítame demostrarlo, dijo Rachel con calma. Presionó un botón en su dispositivo de comunicación. Comandante Stark, por favor active el proyecto Revelación. En toda la galaxia, algo comenzó a suceder que heló la sangre de los líderes alienígenas. En todo el antiguo espacio de la hegemonía, instalaciones humanas que habían estado ocultas durante siglos se revelaron de repente. El comandante Tony Stark coordinaba la operación desde el puente de su nave en el antiguo sistema capital de la hegemonía. El proyecto Revelación está activo, doctora Kim. Todos los sitios informan de una desocultación exitosa. Lo que los líderes alienígenas vieron en las pantallas de la sala de reuniones era imposible de creer. Cada sistema principal de su antiguo imperio ahora mostraba instalaciones militares humanas. Bases que habían estado ocultas durante décadas o incluso siglos ahora eran visibles, armadas y operativas. ¿Cómo es esto posible?, susurró la consejera Yelvet. La doctora Kim explicó pacientemente. Durante los últimos 300 años, cada misión de exploración humana, cada intercambio cultural, cada acuerdo comercial ha incluido la construcción secreta de instalaciones estratégicas. Nos hemos estado preparando para este escenario desde que supimos por primera vez que existían otras especies inteligentes. La almirante Park añadió. Cada sistema que controlan tiene instalaciones humanas capaces de destruir su infraestructura en cuestión de horas. Cada planeta que gobiernan tiene agentes humanos que pueden coordinar levantamientos entre sus poblaciones súbditas. Cada nave de su flota ha sido infiltrada por operativos de inteligencia humanos. Los líderes alienígenas se dieron cuenta de que su imperio había sido completamente penetrado por agentes e instalaciones militares humanas. Nunca habían tenido un control real sobre su territorio. Se les había permitido pensar que estaban a cargo mientras la humanidad se preparaba silenciosamente para el día en que pudieran necesitar tomar el control. El general Moruk hizo la pregunta que todos los líderes alienígenas estaban pensando. ¿Por qué? ¿Por qué pasaron siglos preparándose para la guerra mientras fingían ser pacíficos? La presidenta Carter respondió con honestidad. Porque aprendimos de nuestra propia historia. Durante 10.000 años, la humanidad libró guerras contra sí misma. Aprendimos que la única manera de preservar la paz es estar preparado para la guerra. Esperábamos no tener que usar nunca estos preparativos. Pero no íbamos a ser sorprendidos indefensos si alguien decidía atacarnos. Planearon todo esto desde el principio. Planeamos para la posibilidad, corrigió Ellen. Esperábamos que nunca fuera necesario. Cuando nos dieron su ultimátum, lo hicieron necesario. Las negociaciones continuaron durante 3 días,
pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. El liderazgo de la hegemonía podía aceptar los términos de la humanidad o ver cómo su imperio era destruido sistema por sistema. En el último día, el canciller supremo Bexar firmó el tratado de disolución que puso fin oficialmente a la hegemonía kriyana. Con su firma, 10.000 años de opresión galáctica llegaron a su fin. Pero la parte más importante de las negociaciones no fue el fin del viejo imperio, sino la creación de algo nuevo. La doctora Angela Turner, que había dirigido las operaciones de inteligencia de la humanidad durante toda la guerra, presentó el marco para el nuevo gobierno galáctico. La Confederación Galáctica se basará en principios de igualdad, cooperación y respeto mutuo, explicó. Cada especie tendrá representación basada en su población y contribución al bien común. Ninguna especie gobernará sobre otras. Ningún mundo será retenido contra su voluntad. A las antiguas especies de la hegemonía se les ofreció la membresía plena en la nueva confederación, con los mismos derechos y responsabilidades que todos los demás. La mayoría aceptó de inmediato, agradecidos por la oportunidad de ser parte de algo mejor que lo que habían construido antes. 5 años después, el almirante Jake Morrison estaba en el puente de la nave de exploración Nuevo Horizonte, la misma nave donde se había recibido el primer mensaje alienígena. Pero ahora su tripulación era muy diferente. Su oficial de comunicaciones seguía siendo la teniente Amy Rodríguez, pero a su lado trabajaba el subcomandante Sactil, un antiguo oficial de la hegemonía que se había convertido en uno de los aliados más confiables de la humanidad. La estación de ciencias era operada por el Dr. Carl Bennett, trabajando junto con el Dr. Borak, un brillante investigador de una de las especies liberadas. La misión de Jake también era diferente. En lugar de explorar el espacio vacío, lideraba la primera expedición de especies mixtas más allá del borde de la galaxia, buscando nuevos mundos y nuevas civilizaciones para invitar a la creciente confederación. Capitán, informó Amy, estamos recibiendo señales de la galaxia de Andrómeda. Parecen ser de origen artificial. Jake sonrió. Más vecinos que conocer. Dr. Bennett, Dr. Borak, vean qué pueden sacar de esas señales. En su bitácora personal esa noche, Jake escribió, la guerra que se suponía que iba a terminar con la expansión de la humanidad en el espacio ha llevado, en cambio, a la mayor expansión de nuestra historia. Ahora tenemos aliados entre cientos de especies, y juntos estamos explorando partes del universo que ninguno de nosotros podría haber alcanzado solo. En la Tierra, la presidenta Carter leía informes de toda la galaxia. Los antiguos mundos de la hegemonía informaban de una prosperidad y felicidad sin precedentes. Especies que habían sido enemigas durante miles de años trabajaban juntas en proyectos conjuntos. La galaxia estaba en paz, pero era un tipo de paz diferente a la que la humanidad había conocido antes. No era la paz del aislamiento que la humanidad había mantenido durante 3.000 años. Era la paz de la fuerza, la cooperación y el respeto mutuo. La almirante Park, ahora retirada pero todavía sirviendo como asesora, visitó el monumento que se había construido para los humanos que murieron en la guerra. 5.000 nombres estaban grabados en piedra negra, representando el precio de la libertad galáctica. Pensaron que 3.000 años de paz nos hicieron débiles, dijo Lisa en voz baja al monumento.